Nos vamos entonces a concentrar en esta parte, que sería en la importancia del noviazgo. ¿Por qué? Porque esta etapa, siendo como el cimiento de la relación, muchas veces viene contaminada con malas experiencias, como decía, se vuelve trivial, se vuelve un juego, se deja llevar por la pasión o por la novedad, y muchas veces en la adolescencia se queman muchísimas etapas que hacen que luego se vaya arrastrando pues en la vida de matrimonio pues los errores también. Sí, fíjate que yo creo que vale la pena ubicar la etapa del noviazgo para ver su importancia dentro, diríamos, de los escalones que se suben en un proceso de maduración de un ser humano, de una persona. Podemos seguir un poquito el esquema de Erik Erikson, porque el noviazgo ya es una de las etapas superiores. Fíjate, la primera etapa es la del recién nacido, en donde prácticamente el recién nacido debe tener una etapa con papás muy estables, muy serenos, muy generosos, pacientes, comprensivos. Hemos encontrado que muchos niños no tienen de recién nacidos estos ambientes porque los papás no maduraron lo suficiente. ¿Cuántas veces oímos en las noticias todo esto que se refiere a la violencia intrafamiliar? Los golpes, las agresiones, las descalificaciones, la impaciencia, todo este maltrato hacia los niños que es resultado de padres que no han alcanzado suficiente estabilidad emocional, autodominio, y no han desarrollado virtudes, vamos a decirlo de este modo, que son esenciales para tratar bien a sus hijos. Digamos, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, la bondad, etc. ¿Y por qué a veces esos papás no han madurado? O porque no vivieron adecuadamente las etapas del noviazgo o las anteriores también. Hemos visto cómo se forma una especie de cadena, diríamos malsana, un círculo vicioso, en donde si los padres no han madurado lo suficiente, va a ser muy difícil que los niños tengan este ambiente que les permita madurar. Luego, la segunda etapa, que es la etapa preescolar, es la etapa del juego. Los niños tienen que jugar para ir aprendiendo los roles de la vida. Pero después ya el niño escolar de 6 a 12 años es el niño que aprende a colaborar con los otros. Empiezan los niños ya en lo que corresponde aquí en México a la primaria, que va en esa edad de 6 a 12 años, en donde empiezan a ser solidarios, empiezan a poder participar con otros, participar en grupos, se desarrolla el compañerismo, este sentido de colaboración y de participación. Esta debería ser una etapa bastante estable en los niños. Pero después viene otra, que es la inmediata a la del adulto joven, que es la que correspondería ya al noviazgo. La etapa previa es la adolescencia. ¿Y por qué es tan importante el noviazgo? Porque lo que tú decías, es una etapa que va a determinar una relación de largo plazo, que es el matrimonio. Puede ser que la pareja descubra en el noviazgo que no son el uno para el otro, y bueno, entonces se deshace. Pero para que el noviazgo tenga una base sólida, para que el hombre y la mujer puedan en el noviazgo hacer la tarea que vamos a describir con un cierto detalle a continuación, deben tener otro cimiento antes, que es el que se construye en la adolescencia, y se llama la amistad. Fíjate, de 12 a 18 años, los jovencitos adolescentes, en lugar de tener noviazgos, es decir, el noviazgo no sería para esas etapas, deberían tener muchos amigos y amigas para desarrollar una serie de capacidades, habilidades y virtudes que conocemos con el nombre de amistad. Porque es la amistad la base de un noviazgo positivo y después del matrimonio positivo, porque en el matrimonio tenemos que seguir siendo amigos. A mí me reportan de repente en la consulta personas que dicen, es que éramos muy amigos, nos lo pasábamos muy bien, pero nos casamos y algo le pasó. Voló la amistad. Se fue.
Pero... ¿Y por qué pasará eso? Bueno, luego podríamos detenernos un poquitín en esto. Yo creo, fíjate, lo digo de inmediato. Yo creo que uno de los propósitos del noviazgo no se cumplió. Fíjate, y sobre todo en esta época, en la que hay tanta diversión, tanta dispersión, sobre todo en las ciudades medias, las ciudades grandes, en donde muchas veces el noviazgo consiste solamente en ir a comer, ir a cenar, ir a bailar, irse a un barecito, irse el fin de semana le llaman antros, ¿no? O lugares de diversión, pero no abarcan en la relación de noviazgo aspectos importantes, muy, muy importantes de la relación, como pudieran ser el conocimiento de la familia de origen, del novio, de la novia, la convivencia con amistades del novio y de la novia, la convivencia con compañeros y compañeras de trabajo. Es este tipo de escenarios que son parte de la persona, no porque pues finalmente uno se vaya a casar con el papá o con la mamá del cónyuge, sino porque son parte integral de la persona, de su entorno. Nadie vive desvinculado totalmente del entorno. Y entonces ese tipo de vínculos deben conocerse antes de tomar una decisión. Entonces, hay ocasiones en las cuales fenómenos que se estaban viviendo, por ejemplo, en el noviazgo, dejan de vivirse en el matrimonio. Hay otro factor, Gemma. Si los novios o novias consideran o viven el noviazgo como si fuera una etapa solo para divertirse, el brinco al matrimonio va a ser fenomenal, porque se pasaría de un entorno de despreocupación, de diversión, de encantamiento, a una realidad nueva como es la del matrimonio, de rutinas, compromisos, obligaciones, deberes que se tienen que vivir en el matrimonio para que el matrimonio rinda sus frutos en términos de ser un factor de alegría, de felicidad para los esposos. Entonces, sí. Como si el noviazgo, bueno, en gran parte en la actualidad, se viviera de una manera muy superficial, muy de poco compromiso, y al pasar ya a lo que es la vida real, a lo que es el compromiso matrimonial, a lo que es formar un hogar, pues como que no estamos entrenados en eso. No, por eso decía Rosy que el adolescente no tiene estas capacidades de compromisos estables, de largo plazo, de asumir obligaciones, rituales, de ser autosuficiente. Entonces, si el noviazgo se vive solamente como una serie de salidas a comer, a beber, a bailar, a vacacionar, etcétera, y se piensa que si se la pasan tan bien siendo novios, pues se la van a pasar mucho mejor siendo esposos. Nada más que en esa diversión, ¿cuántas parejas quedan embarazadas y repentinamente tienen que asumir algo que o no lo tenían en su horizonte, o para lo cual no están capacitados, que son los compromisos matrimoniales y como papá y como mamá?